Su opinión sobre Pink Floyd, independientemente de Roger Waters y su ideología, pues a mí me pareció uno de los grandes grupos de prog de la historia. Por supuesto, David Gilmour me parece un magistral compositor y guitarrista, de los que no hacen solos a gran velocidad, pero hace los solos perfectos. Creo que fue un gran grupo, pero creo que hizo tonterías, ¿no? Yo me acuerdo, y sí, nunca lo voy a olvidar, estaba con mis amigos viendo la película de The Wall, y de pronto escucho, porque no había escuchado el disco, We don't need no education. No necesitamos educación. Inmediatamente me cayó, me dije, no, espera, sí necesitamos educación, no necesitamos indoctrinación, no necesitamos lo que viene en la línea siguiente, no necesitamos control mental, no necesitamos que nos impongan cosas, pero educación, por supuesto que hay. Y necesitamos que los maestros no dejen solos a los niños, pero creando buenos maestros. Entonces, el simplismo de esas frases de Another Brick in the Wall me molestó desde la primera vez, y debo haber tenido 17 años cuando... O no, ¿de cuándo es la película? No, es posterior, es bastante posterior, pero sí estaba yo con mis amigos. Pink Floyd The Wall del 82, ni si ya estaba, ya era yo mayorcito, ya tenía yo una hija, pero me cayó muy mal. Bueno, pero me parece un gran grupo y hay cosas que sigo oyendo, y El lado oscuro de la luna es un disco que tienes que oír si tienes cualquier interés serio en el rock.